Ok. Bien, hola, soy André Greenblatt, académico de la Universidad de París, Sorbona, y presidente de Scanner Internacional, que es una pequeña agencia de investigación y comentarios internacionales sobre la actualidad. Y quiero hablar un poco del tema que se me planteó, los derechos humanos y el mundo académico. El concepto de derechos humanos nace en Francia en 1762, cuando el académico Jean-Jacques Rousseau redacta su primera versión en su obra El contrato social. Rousseau, suizo de nacimiento, fue un profesor de filosofía en París y en otras ciudades francesas. Es considerado entre los grandes filósofos de la historia. Esto hace notorio el hecho de que el concepto de derechos humanos nace en la academia, como un planteamiento filosófico construido a partir de una de las primeras hipótesis de Rousseau, a saber, el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe. Los planteamientos de Rousseau sirvieron de base ideológica a la Revolución Francesa en 1789, específicamente sus teorías sobre la libertad civil y su defensa de la voluntad popular frente al derecho divino, base de una buena parte de las sociedades y naciones de la tierra en el momento presente. Tras la Revolución Francesa, producto de un enorme estallido social, en las afueras de la cárcel de la Bastilla y la creación de la Asamblea Nacional el mismo año, el texto de Rousseau pasó a formar parte de la primera constitución de la República Francesa. El siguiente texto de las actas de la Asamblea merece ser citado. Los representantes del pueblo de Francia, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido y el desprecio de los derechos humanos son las únicas causas de la infelicidad pública y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos del ser humano, naturales, inalienables y sagrados, con el fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, y con el fin de que los actos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo puedan ser en todo instante comparados con los objetivos de toda institución política. Los derechos humanos redactados por Jean-Jacques Rousseau nacen en la academia, producto del pensamiento de un profesor de filosofía que fue uno de los primeros pensadores del siglo de las luces, discípulo de Descartes y primero en los tiempos modernos en escribir sobre los orígenes de la desigualdad entre los humanos. Años más tarde, ese texto de los derechos humanos se incluye en los primeros artículos de una de las primeras constituciones de la historia humana, la Constitución del pueblo de Francia, basada en los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad. 159 años más tarde, el 10 de diciembre de 1948, el texto de Jean-Jacques Rousseau, integrado en la Constitución de Francia en 1789, se hace universal tras la aprobación por la Cuarta Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, inspirado y basado en la declaración del académico francés. 159 años pasaron desde que un académico redactó la primera versión de este pequeño compendio de los derechos que cada ser humano adquiere de manera inalienable al nacer. Sin embargo, cada uno de sus artículos ha sido en muchos momentos de la historia de cada uno de los países de la Tierra violado con diferentes excusas.
basadas en estados excepcionales, en el temor de la presión social o en maniqueísmos históricos que dividieron las sociedades en diferentes momentos de cada uno de los pueblos de la tierra. El colonialismo del siglo XIX y parte del siglo XX, seguido por el neocolonialismo de la segunda mitad del siglo pasado, han sido los grandes gestores de violaciones a los derechos humanos, a menudo realizadas por gobiernos locales al servicio de las potencias del planeta. Si bien es cierto que originalmente la academia fue la cuna de la Declaración de los Derechos Humanos hace más de 200 años y luego adoptada por la Organización de Naciones Unidas y ratificada por prácticamente todas las naciones de la Tierra, también es cierto que la academia ha acogido en su juventud o en su edad adulta a los más grandes violadores de derechos humanos. Mencionaremos las corrientes más violadoras de los derechos humanos, aunque esto fuera algunos años antes de que se adoptara como ley internacional. Nos referimos al nazismo, que llegó a imponer las diferencias raciales como ley, hasta llegar al punto de plantear ideológicamente el exterminio de pueblos enteros. Uno de sus inspiradores más ilustrados, Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich, obtuvo su doctorado en filología germánica en la Universidad de Heidelberg en 1921. El régimen político de África del Sur impuso legalmente el apartheid, que separaba a los seres humanos según el color de su piel, atribuyendo derechos diferentes a cada raza y prohibiendo la mezcla entre individuos de raza diferente. El apartheid fue concebido en 1948, año de la Declaración de Derechos Humanos, por Daniel Malan, pastor protestante y primer ministro de África del Sur en ese año. Realizó sus estudios de grado en la Universidad de Stellenbosch y su posgrado en la Universidad de Utrecht, en Holanda. En el caso de Chile es posible citar a destacados académicos que violaron y promovieron violaciones a los derechos humanos. Entre ellos, probablemente el más conocido sea el profesor de Derecho Jaime Guzmán o su colega Pablo Rodríguez Grez. Nos podemos eternizar citando nuevos casos, pero no podemos dejar de mencionar a René Busquet en Francia, 2 veces doctor en Derecho de la Universidad de Toulouse y el mayor instigador de la solución final durante la ocupación nazi en Francia. Y lo escribí a la mano porque me había olvidado citarlo, aunque no sé si es un violador de derechos humanos, pero yo creo que sí. Yo, como ex profesor de la Universidad de Chicago, no puedo dejar de citar a don Milton Friedman, aunque haya ganado el premio Nobel. La academia aparece al mismo tiempo como gestora de los derechos humanos y a la vez como una cuna de importantes violadores de esos derechos humanos reconocidos como universales. Tal vez sea esta una característica de la academia. Las universidades del mundo han titulado insignes personas que han sido grandes luchadores por el progreso, el bienestar social y a su vez por los derechos de las mujeres y los hombres que pueblan nuestro planeta. Pero a su vez han forjado también la academia irrestrictos violadores a los derechos humanos y de los principios de libertad, igualdad y fraternidad que fueron la base de toda sociedad de derecho, de progreso y sobre todo de felicidad para los integrantes de la especie humana. Pero hoy debemos considerar que solo se vive una vez y que hay más de 3.000 millones de humanos que nacieron algún día y que llevan ahora, en este minuto, una existencia digna de avergonzarnos y de considerar que queda aún mucho por hacer. En la mayoría de los países democráticos de la Tierra, los derechos humanos son enseñados y difundidos por la academia. Numerosos son los docentes que participan en organismos y organizaciones de promoción de los derechos humanos.
Sin embargo, no es una característica intrínseca del mundo académico. Forjemos propuestas que debieran con el tiempo transformarse en realidades. Para enumerar solo algunas, pensemos en que la Declaración Universal, aprobada por la Cuarta Asamblea General y ratificada por prácticamente la totalidad de los países del mundo, debiera ser materia de enseñanza desde la educación primaria hasta los más altos seminarios de posgrado. Sin duda, debiera ser materia obligatoria en todas las carreras y no solo en las relacionadas con la historia nacional o universal. Ya falta poco. Cada vez son más los académicos que participan en organismos de derechos humanos con serios avances, como la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada por iniciativa de académicos de todos los países de América, o en el caso de nuestro país, Chile, la creación del Instituto de Derechos Humanos con importante participación en la investigación de las violaciones de dichos derechos. Sin embargo, es importante avanzar mucho más en la creación de instancias académicas y pedagógicas para que la Declaración Universal de Derechos Humanos sea conocida por todos los alumnos universitarios y, ¿por qué no?, por todos los ciudadanos de cada uno de los países del mundo. Vasta tarea que requiere de grandes esfuerzos de todos y que la organización Derechos Humanos Sin Frontera, liderada en Chile por Juan Carlos Moraga, ha comenzado a construir paso a paso, a pesar de lo magno de esta tarea que muchos hemos asumido el compromiso de avanzar, aunque sin duda nos queda mucho por hacer. La academia tiene o debiera tener la noble misión de difundir, pregonar y enseñar a todos y a cada uno los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un valor mayor que es y seguirá siendo baluarte de los hombres y mujeres justos de este pequeño planeta en el que la violencia y la injusticia persisten en mantenerse vivas. Ese es el desafío que planteamos a la academia, junto a la investigación científica y humanista, junto a la formación de profesionales de excelencia, junto a la forja de personas con valores. Las universidades debieran tener la noble misión de educar a las generaciones del futuro en torno a los derechos humanos, como un valor que debe ser universal. Esa es la tarea, esa es la misión, pero nos queda aún mucho por hacer.